Vivencias. Vivencias. Entrevista. Y ya tenemos en línea al doctor Walter Dressel para presentar su último libro, La soledad en tiempos de pandemia, pautas para recuperar la armonía, de editorial Grijalbo, un libro con un mensaje esperanzador porque la pandemia de alguna manera ha profundizado el sentimiento de soledad y la pregunta que nos propone el doctor Dressel es ver qué hacemos con ella día a día. La soledad de alguna manera nos ha impedido abrirnos a compartir el miedo y la incertidumbre que ha traído aparejado el COVID-19, y con la pandemia el mundo se ha convulsionado y estamos viendo la secuela que está quedando. Nos ha hecho de alguna manera también reflexionar con nuestras vidas, y el doctor Walter Dressel nos invita a encontrarnos con nosotros mismos, a recuperar la armonía, a enriquecer el camino, a preguntarnos si hemos utilizado positivamente la soledad. Y qué interesante abordar un tema de tanta actualidad, hablar de lo que nos pasa, de cómo lo estamos viviendo, por qué nos sentimos aislados, privados de esas demostraciones de afecto que tienen que ver con nuestros seres queridos. Muy buenas tardes, doctor Dressel, muy bienvenido. Buenas tardes, Andrea, muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre, y un libro muy oportuno para el momento que está viviendo la humanidad. ¿Qué está pasando, doctor Dressel, con la soledad? Bueno, en primer lugar hemos sido arrasados por un virus invisible, ¿verdad? Como todos los virus, para el cual no estábamos preparados y que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha qué herramientas utilizar para poder detener esa estela de enfermedad y de muerte y de aislamiento a la cual nos sometió. Y esta pandemia, si bien tiene muchísimos aspectos profundamente negativos, también nos mostró otros aspectos que creo que debemos rescatar y debemos reflexionar acerca de ellos. En primer lugar, lo vulnerables que somos, lo pequeños que somos. Pensábamos que realmente éramos lo máximo dentro de la creación, y un virus nos ha puesto de rodillas al mundo entero, no solamente a nuestro país, Claro. Y nos ha hecho reflexionar sobre todo sobre el valor de ser más humildes, ¿verdad? De no tener esa soberbia tan importante, y por supuesto poner toda nuestra sapiencia, toda nuestra sabiduría, la de los científicos, la de los médicos de la primera línea de atención, en primer lugar en salvaguardar la vida, que es el tesoro más preciado que tiene el ser humano. Pero paralelamente a esa lucha biológica, ¿verdad?, por tratar de detener y vencer definitivamente al virus o alejarlo lo más posible, fueron apareciendo otros elementos, como la soledad, que caló muy hondo, no solamente en el Uruguay, en todo el mundo. Y no solamente tampoco en los adultos mayores, que fueron las primeras personas a las cuales hubo que aislar por la frecuencia y la incidencia de enfermedad y complicaciones del COVID-19. Y yo suelo dividir la soledad en dos aspectos bien claros. Una es la soledad elegida. Es aquella persona que por distintas circunstancias, uno lo puede compartir o no, elige transitar solo o sola por la vida. Y esa soledad elegida es el mejor espacio para poder conocerse a uno mismo y determinar si quiero seguir estando solo por el resto de mi vida o en algún momento voy a volver a interactuar desde el punto de vista social. Y está la otra soledad, que es la soledad impuesta, que es aquella soledad que se presenta, por ejemplo, por una ruptura afectiva o por un fallecimiento, algo que no queremos o que no esperamos y que sucede en determinado momento. Y esta pandemia nos trajo, Andrea, una tercera soledad, que es la soledad del alma. Es aquella persona que comienza a reflexionar sobre sí misma y preguntarse qué va a ser de mí en el futuro. Personas que han perdido su trabajo, personas que han perdido seres queridos, ¿verdad? ¿Cómo siguen adelante? ¿Verdad? Esa soledad que aparece aún en medio de la multitud, ¿verdad? Porque uno puede estar rodeado de mucha gente, pero hay preguntas y respuestas
que únicamente nosotros tenemos que hurgar y tenemos que buscar en lo más profundo de nuestro ser. Y eso es una de las cosas que está pasando ahora con la pandemia. Porque También, inclusive, Andrea, sí, dígame. no, a propósito de esto que está diciendo, usted habla aquí en su libro de esa capacidad que hemos tenido de adaptarnos, de las fortalezas y también de las debilidades, de esa resiliencia tan importante en estos tiempos, ¿no? Pero también me gustó mucho lo que usted dice acerca de la actitud que tengamos en la pandemia, una actitud que puede ser proactiva, podemos haber quedado paralizados, tristes, indiferentes. Hay muchas situaciones en las que nos estamos parando y creo que usted muy sabiamente al lector lo invita a pararse y a ver dónde está situado y por qué, ¿no? Claro, sucede que cada ser humano reacciona frente a las situaciones de adversidad de un modo diferente, o sea, reacciona con las herramientas que tiene Ujú. para poder reaccionar. Entonces, como usted bien dijo, vamos a ver todo el espectro, de aquella persona proactiva que asume el golpe, ¿verdad? Asume la realidad, pero se da cuenta que el mundo de una forma u otra va a continuar, por supuesto en una nueva normalidad, Ujú. seguramente bajo coordenadas algo diferentes a lo que estábamos acostumbrados hasta aquel 13 de marzo, cuando se inició el tema de la pandemia en el país. Otras personas que caen justamente en el extremo opuesto, que caen en la indiferencia, en la apatía, en la depresión inclusive, ¿verdad? Y se sienten como maniatados, paralizados, y otras personas que están esperando que los demás hagan a ver si ellos se mueven o no. Es esa indiferencia Claro. frente a lo que sucede. Y a mí me parece que nosotros tenemos que utilizar este tiempo que ahora aparentemente iría finalizando, ¿verdad? Con la restitución a lo que eran las tareas más o menos normales antes de la pandemia, utilizar ese tiempo en reinventarse, en Ujú. repensarse, en ver cómo vamos a seguir. Por ejemplo, aquellas personas que quedaron sin trabajo porque la empresa cerró, no las que están en el seguro de paro que probablemente vuelvan a trabajar en su debido momento, pero aquellas personas que literalmente han perdido su ingreso. ¿Cómo ayudarlos para que sigan adelante? La única manera es reinventarse. Ujú. Probablemente esa persona que era un ejecutivo de una empresa no vuelva a ser ejecutivo de otra empresa porque ya no está en edad, por ejemplo, de tener una relación de dependencia laboral, pero sí puede en su interior albergar potencialidades enormes que Ujú. le permitan mirar el futuro con un cierto optimismo y con la esperanza de poder reinsertarse en el mundo laboral. De alguna manera, esta pandemia ha dejado a mucha gente, como bien dice usted, doctor Dressel, sin trabajo. También están luchando muchas personas con las pérdidas de seres queridos, que también usted lo mencionaba. Ha sido un año y pico de pérdidas, creo que a nivel personal, a nivel mundial, ¿no? Pero está muy bien la actitud y el mensaje que usted da a través del libro, que nos invita a ver un poquito de luz, de esperanza, aún en los momentos difíciles y como bien usted señala, estamos recién dando un paso, parecería que va a mejorar todo esto, ¿no? Sí, parecería que hay una tendencia a la mejoría, o sea, los Ujú. números así lo dicen claramente, ¿verdad? El descenso del número de casos, de fallecimientos, de ingresos a las unidades de tratamiento intensiva, pero recién ahora Claro, vamos a empezar a ver en toda su magnitud las secuelas emocionales de esta sí, pandemia. sí. Sí, Y aquellas personas que hoy se sientan con más fuerza, porque otra de las cosas que nos enseñó la pandemia es a incrementar la solidaridad. ujú. Entonces, en todo marco social hay un grupo de personas que son las que llevan la delantera, que son las más fuertes. Esas personas tienen que extender su mano para ayudar a los que han quedado empantanados, a los que han quedado sin alternativas, a los que han quedado sin ideas, a los que han quedado sin ilusiones, que son muchos más de los que pensamos. Claro. Porque quizás conozcamos algunos, pero de la misma manera que nos duele cada persona que ha partido hacia la eternidad, sea en Uruguay o en cualquier parte del mundo, la conozcamos o no, porque es absolutamente injusta la pérdida de vidas.
De la misma manera, aunque no los conozcamos, tenemos que tejer una red entre todos para poder ayudar a aquellos que han quedado más atrás, aquellos que se han sentido debilitados y aquellos para los cuales no hay o no existe o no ven la esperanza de poder seguir adelante. Yo siempre dije en todos mis libros, el ser humano siempre tiene opciones, ¿verdad? Y esas opciones hay que buscarlas y hay que encontrarlas, porque todos somos capaces de hacer más de una cosa a la vez. O sea, no solamente lo que nosotros elegimos como eje central de nuestra vida, sino que en determinados momentos, en determinadas circunstancias que se dan en el entorno, aparecen capacidades o potencialidades. Y yo me pongo siempre como un ejemplo de eso, porque evidentemente yo elegí la medicina como eje central de mi vida, pero la crisis del 2002 me llevó a querer contribuir con una herramienta más para que la sociedad que me había permitido estudiar medicina en forma gratuita pudiera recuperar la alegría de vivir. Y de esa manera me puse a escribir un libro sin tener absolutamente ninguna experiencia al respecto. Y lo que me planteé fue lo siguiente: yo le voy a hablar a las personas de la misma manera que hablo en la radio cuando tenía mi programa, que me escuchan. Claro. O de la misma manera que si estoy sentado en una confitería o en un bar tomando un café con un amigo. Y de esa manera me voy a comunicar para poder llegar y para que la persona sienta que yo estoy al lado de ella. Y a propósito de ese libro, estamos hablando del año 2002, sí. De que estamos 19 años atrás, sí. Aparece y se abre una puerta y una ventana maravillosa que me permitió no solamente seguir escribiendo, sino también conocer realidades sociales de todos los países de América Latina, de España, y comprobar de que más allá de donde estemos radicados y más allá de donde las condiciones socioeconómicas sean, todos los seres humanos en determinados aspectos tenemos los mismos problemas. Entonces, así como me pasó a mí, que circunstancialmente por una situación externa descubro una capacidad y una misión que viene a complementar la que durante 43 años hice con la medicina, de esa manera Juan, Pedro, María pueden encontrar también un camino que les permita mirar el futuro con optimismo y con esperanza. La pandemia probablemente no se retire en su totalidad, pero va a pasar a ser controlada. Y en ese control que nos va a permitir volver a interactuar, nosotros tenemos que flexibilizar y adaptarnos a esa nueva normalidad para poder lo antes posible seguir adelante con nuestra vida. Porque pensemos por un instante, Andrea, en las familias, claro, ¿verdad? En los matrimonios, en las parejas, en los hijos. Hay que seguir adelante con todos ellos. La vida ya se distorsionó mucho con la educación, con los niños, los adolescentes en casa, por las clases virtuales. Pero bueno, si logramos superar lo biológico, démonos las manos entre todos y tratemos de superar también lo emocional, que quizás lleve más tiempo y quizás deje algunas heridas abiertas en el alma por mucho tiempo, pero inevitablemente el mundo seguirá andando. Y nosotros no podemos mirar hacia atrás, únicamente podemos mirar hacia atrás para aprender. Claro. No para lamentarnos, porque eso no nos agrega nada, y al contrario, nos sume cada vez en una desesperación mayor. Entonces, esta soledad en tiempos de pandemia nos vino a enseñar muchísimas cosas, ¿verdad? La solidaridad, la humildad, la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, y cómo debemos afrontar y cómo debemos prepararnos para el futuro, porque hoy se llamó coronavirus, pero mañana tendrá otro nombre y será otro elemento agresor. Y esto no es tener una visión apocalíptica de la vida, esta es la realidad. El siglo XXI se ha iniciado con una cantidad de catástrofes de todo tipo, desde las naturales hasta las biológicas, hasta las guerras. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos, Andrea, es ¿hacia dónde va la humanidad? Claro. ¿Verdad? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, entre todos tenemos que decir, bueno, si este es el único mundo que tenemos, tratemos de hacer lo mejor posible para que sea un mundo vivible, para que sea un mundo rescatable, para que sea un mundo donde podamos cada uno de nosotros verter nuestro proyecto, nuestras ideas y poder crecer y vivir en armonía, porque de eso se trata. Se trata de recuperar una armonía que ya de por sí está vulnerada por muchísimos aspectos. Pero ¿hacia dónde va el ser humano si no tiene
un cierto equilibrio emocional, una paz interior y una cierta armonía. Yo creo que libro, sí. usted nos propone estas pautas para recuperar la armonía. Es un placer, como siempre, recibirlo en el programa y le aconsejamos a la gente, está en todas las librerías este último libro del doctor Walter Dressel, La soledad en tiempos de pandemia, porque no podemos abordarlo en este ratito que tenemos para entrevistarlo todo, lo extenso que es el libro y lo profundo, pero sí podemos, creo que hemos dado un pantallazo para que la gente se acerque a leer el libro. Va a ser, creo que para cada lector, de gran ayuda. Muchísimas gracias, como siempre, un placer, un gusto recibirlo en el programa, doctor Dressel. Andrea, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy grande para la audiencia y bueno, quizás en alguna próxima entrevista hablemos de temas un poco más alegres. Bueno, cómo no, lo esperamos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Walter Dressel por la presentación de su libro La soledad en tiempos de pandemia, de editorial Grijalbo. Vivencias.